Mi hermana me robó a mi prometido y se casó con él porque vio en él un gran potencial. Años después, ella lo perdió todo, mientras que yo logré construir la vida que ella siempre había envidiado. Mi madre solía decir que mi vida finalmente cobró sentido el día que me comprometí. Y, para ser sincera, durante un tiempo me permití disfrutar de esa idea como si fuera la prueba de que no lo había arruinado todo por completo. Tengo 31 años. Trabajo como gerente de marketing para una empresa mediana en Valencia, una ciudad preciosa en la costa este. Tenía mi propio piso, pequeño, pero lo adoraba. Y tenía un prometido que salía guapísimo en las fotos y decía las palabras exactas frente a mis padres. Sobre el papel, parecía que había cumplido con todas las metas de la adultez. Y mi madre se aferraba a eso como si fuera su propio logro personal. Lo conocí en una gala benéfica, uno de esos eventos algo pretenciosos donde la gente bebe cava en copas finas y finge cambiar el mundo mientras posa para las cámaras. Una amiga de la universidad me invitó, prometiendo contactos y buena comida. Acepté porque estaba harta de calentar cenas precocinadas en el microondas y ver redes sociales en pijama. Él era consultor, el tipo de hombre que usa la palabra estrategia cada 3 frases, y, de alguna manera, lograba que sonara impresionante en lugar de aburrido. Me sonreía como si realmente me escuchara cuando hablaba de campañas y expectativas de clientes, algo que, pensándolo bien, no debería haberme hecho sentir tan especial. Pero allí estaba yo, encandilada por su capacidad de comunicación básica con un traje de marca. Empezamos a salir poco después. Al principio, con calma. Luego, ese ritmo constante se volvió la norma, haciendo que mi madre suspirara de alivio cada vez que oía su nombre, Javier. Fines de semana en casas rurales, cenas en restaurantes tranquilos con manteles de lino y paseos por el cauce del río cuando hacía buen tiempo. A los 4 meses, lo llevé a casa de mis padres. Mi madre casi organiza un desfile en la cocina, preparando tapas y actuando como si fuera a ser entrevistada por la prensa. Mi padre le dio la mano y asintió con aprobación, como diciendo, «Pareces alguien que Con me hará quedar mal en la cena». Sofía, mi hermana menor, llegó tarde, como siempre. Es 2 años menor que yo y tiene un talento innato para convertir todo en una competencia en la que yo nunca pedí participar. De pequeñas, si yo sacaba buenas notas, ella tenía que sacar las mejores. Si yo me unía a un club, ella buscaba uno más exclusivo. Si traía a un novio, ella se convertía en la persona más simpática del mundo, riéndose de sus chistes y mencionando sus propios logros como si no fueran nada. Nunca fue una guerra abierta, solo una tensión constante, como interferencia en la radio. Cuando entró al salón y vio a Javier sentado junto a mí, mostró esa sonrisa radiante y falsa que usa cuando quiere impresionar. Nos abrazó a ambos, elogió su camisa y se sentó frente a nosotros, cruzando las piernas como si posara para una revista. Le tocaba el brazo mientras se reía de lo que él decía, de esa manera que suele hacer con los hombres a los que quiere cautivar. Me dije que era su comportamiento habitual y que no iba a empezar esta nueva etapa de mi vida cayendo en viejas inseguridades. Decidí confiar. ¿Qué más podía hacer? 16 meses después de aquella gala, Javier me pidió matrimonio. Alquiló un reservado en un restaurante con vistas al puerto, el tipo de lugar que mis padres mencionarían durante la próxima década. Hubo un anillo más grande de lo que jamás imaginé usar, un discurso sobre construir un futuro juntos y aplausos del personal, que claramente estaba compinchado. Mi madre lloró por teléfono. Mi padre dijo que estaba orgulloso, como si me acabara de graduar de nuevo. Mi madre se puso a planear de inmediato. Sacó libretas que juraría que tenía escondidas esperando este momento, hablando de flores, colores y listas de invitados como si llevara años ensayando. Y luego estaba el tema de las damas de honor. Suena tonto ahora, pero pensé que pedirle a mi hermana que fuera mi dama de honor sería un gesto de paz. Nunca fuimos cercanas, no éramos de las que se prestan ropa o lloran juntas por amores. Éramos de las que compartían pasillo, se toleraban y evitaban peleas en Navidad. Sin embargo, pensé que habíamos madurado. Teníamos trabajos, facturas, responsabilidades. Seguramente la vida había suavizado esa rivalidad infantil. Se lo pedí en la cocina de mis padres, con una cajita y una tarjeta cursi. Vi cómo la abría. Miró la pulsera de plata, luego a mí, y por un segundo vi algo en sus ojos que no supe descifrar, una chispa de irritación antes de forzar una sonrisa de sorpresa. Dijo que sí, por supuesto. Mi madre aplaudió. Mi padre dijo que era bueno ver unidad. Me convencí de que esta vez sería diferente. 3 meses antes de la boda, empezaron las grietas. Javier, de repente, estaba más ocupado que nunca. Había reuniones de última hora con clientes importantes, noches largas en la oficina, fines de semana en los que no podía verme porque tenía que terminar informes.
Al principio no cuestioné nada. El trabajo de consultoría es absorbente, y yo también estaba hundida en los preparativos de la boda, pero empezó a ser repetitivo. Cada vez que planeábamos algo, surgía una emergencia. Cada vez que intentaba concretar detalles de la luna de miel, él se distraía con el móvil o decía que estaba agobiado. Empezó a criticarme de forma sutil, con comentarios que, aislados, parecían nada, pero que se acumulaban. Me corregía frente a otros: eso no fue exactamente así, o te falla la memoria, con una sonrisa de suficiencia que me hacía sentir como una niña. También comentaba mi forma de manejar el estrés. Decía que reaccionaba de forma exagerada, todo con un tono de solo quiero ayudarte, lo que lo hacía más difícil de rebatir. Mientras tanto, Sofía se convirtió en la mano derecha de mi madre con la boda. Me llamaba constantemente para discutir cada detalle: flores, el vestido, el plano de las mesas. Venía a las reuniones con los proveedores, hablaba por encima de mí y daba sugerencias como si ella fuera la novia. Se ofrecía a ayudar a Javier con temas logísticos porque, según ella, él se veía desbordado. Pobre Javier, decía siempre. Una noche, fui a su despacho para ayudarle con unos papeles. Al inclinarme sobre la mesa para pasarle una carpeta, olí perfume floral en su camisa. Era intenso, muy distinto a la fragancia cítrica y ligera que yo uso. Lo reconocí de inmediato porque no soy de las que cambian de perfume a menudo. ¿A qué hueles?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque sentí un escalofrío. Él se olió la camisa, frunció el ceño y chasqueó los dedos como si hubiera resuelto un enigma. Ah, saludé a una inversora con un abrazo. Siempre se echa demasiado perfume. Se me habrá pegado. Me quedé mirándolo, tratando de decidir si esa respuesta era lógica. Odié que mi cerebro empezara a calcular si Sofía tenía algo que oliera a flores. Me dije que era paranoia. Una semana después, estaba en su coche moviendo unas bolsas del asiento trasero cuando mi mano tocó algo metálico cerca de la consola. Lo recogí y se me encogió el corazón. Era un pendiente de plata, sencillo y terriblemente familiar. Había visto a mi hermana usar exactamente ese par en las cenas familiares 1000 veces. Lo levanté. ¿De quién es esto? Él apenas lo miró y respondió demasiado rápido. De tu hermana. La semana pasada su coche estaba en el taller, ¿recuerdas? La acerqué a la tienda. Al día siguiente, en una comida con mis padres, le pregunté a Sofía sobre el pendiente, fingiendo que era una anécdota sin importancia. Ella no se inmutó. Ah, sí, dijo con el mismo tono que él. Mi coche se averió. Me llevó él. Se me debió caer. Las respuestas estaban tan sincronizadas que parecían ensayadas. ¿Conocéis esa sensación de saber que algo va mal, pero no estar lista para admitirlo en voz alta, ni siquiera a ti misma? Dejé de dormir bien, comía poco, y pasaba las noches mirando al techo. Mi terapeuta usaba palabras como hipervigilancia y respuesta al trauma. Perdí 3 kilos en 3 semanas. Mi jefa me decía que me veía cansada. Yo decía que era el estrés de la boda, y todos asentían como si eso lo explicara todo. La noche que todo estalló, estaba en casa de mis padres. Javier dijo que también se quedaría allí para salir temprano a una reunión. Dormimos en mi antigua habitación de adolescente, lo cual ya se sentía extraño, como si 2 vidas que no debían tocarse se estuvieran mezclando. A las 3 de la mañana, me desperté y busqué su mano. El colchón estaba vacío. La luz del baño estaba apagada. La casa estaba en silencio. Al principio pensé que estaba en la cocina bebiendo agua, pero a medida que pasaban los minutos en la oscuridad, la presión en mi pecho aumentaba. Me levanté y salí al pasillo. Oí voces bajas al final del corredor, un susurro que no lograba descifrar. Seguí el sonido, descalza, con el corazón martilleando en mi garganta. La puerta del salón estaba entreabierta. Oí su voz, cálida y suave, y luego la de Sofía, ese susurro que usa cuando quiere sonar dulce. Él decía algo sobre tener que levantarse pronto, sobre dormir separados para no despertarme. Ella se rió por lo bajo. Empujé la puerta. Allí estaban, Javier sentado en el borde del sofá y Sofía demasiado cerca, con la mano en su hombro, sus caras a escasos centímetros. Saltaron como adolescentes pillados por sus padres. Sofía me miró con los ojos muy abiertos, y luego rodó los ojos como si yo estuviera exagerando. Solo estábamos hablando, dijo ella. No dije nada, solo lo miré a él. Javier se levantó, levantando las manos como si eso lo hiciera inocente. No podíamos dormir. Estábamos hablando de la boda. No quería despertarte. Algo dentro de mí se apagó. Me di la vuelta, volví a mi habitación y eché la llave. No dormí. Miré la pared hasta que salió el sol. Por la mañana, me convencí de que quizá había exagerado, de que estaba cansada y ansiosa. Sí, sé cómo suena.
No hace falta que me gritéis. Ya me grito yo sola por aquello. Unos días después, decidí darle una sorpresa a Javier en su oficina para almorzar. Pasé por una tienda de delicatessen cerca de su edificio y compré su comida favorita. Cuando llegué, su secretaria se puso nerviosa al verme. Me dijo que estaba en una reunión importantísima y que no estaría libre en mucho tiempo. Dije que esperaría. Ella se alejó un momento para recoger algo en otra planta y me quedé sola en el pasillo silencioso. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Oí una risa familiar, la de mi hermana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Empujé la puerta. Él estaba allí tras el escritorio. Ella estaba sentada en el borde de la mesa. Ella se inclinaba hacia atrás. Él tenía la mano en su cintura y ella sujetaba su corbata. Se estaban besando. No era un beso de nos hemos tropezado. Era un beso deliberado, familiar. Me quedé allí con la bolsa de comida en la mano, y por un momento, nadie se movió. Luego ella se separó, se limpió la boca con el dorso de la mano, y tuvo la audacia de parecer molesta por la interrupción. Vale, dije. Ni siquiera sé por qué esa fue la primera palabra que salió de mi boca, pero flotó en el aire como un cristal roto. Sofía se levantó, se arregló la ropa y caminó hacia mí como si fuera a hacer una conversación normal. Al final te ibas a enterar, dijo. Sinceramente, es mejor así. Javier empezó con el clásico. Escucha, Elena, no es lo que parece. Fue tan ridículo que me eché a reír. Una risa histérica. ¿No es lo que parece? Repetí. ¿Estás besando a mi hermana en tu oficina en horas de trabajo mientras yo te traigo el almuerzo? ¿Cómo debo entender eso? Mi hermana intervino orgullosa. Llevamos saliendo un tiempo, dijo. Desde antes de la fiesta de compromiso. Nuestros sentimientos cambiaron. 5 meses, añadió él, como si no pudiera evitar dar un detalle que nadie había pedido. 5 meses. Eso significaba que mientras yo me probaba vestidos, mientras mi madre elegía la decoración, mientras yo fingía que el perfume y el pendiente eran casualidades, ellos estaban juntos. Sentí que el suelo desaparecía, el peso de la bolsa en mi mano, la presión en el pecho. Me ardía la cara. Me voy, dije con una voz que sonaba lejana. No me sigáis, no me llaméis, no me escribáis. Javier rodeó el escritorio llamándome, pero retrocedí como si su mano quemara. Mi hermana abrió la boca para explicar algo, como si hubiera una explicación que hiciera esto menos asqueroso, pero solo negué con la cabeza. Salí al pasillo, pasé por delante de la secretaria, que claramente sabía algo y no se atrevía a mirarme, y llegué al parking. Me apoyé en el coche y me derrumbé. Lloré de esa forma en que te falta el aire y la vista se nubla. Se me cayó la bolsa de comida, se desparramó en el asfalto, y una parte de mi cerebro notó que la salsa se extendía como sangre en una película de terror. No sé cuánto tiempo estuve allí. El móvil no dejaba de vibrar. Finalmente, entré en el coche y cerré el cierre centralizado. Escribí un mensaje larguísimo a mi hermana, una bomba nuclear de pensamientos oscuros, enumerando cada traición. Luego lo borré. Escribí otro más corto y letal. También lo borré. Lo hice 10 veces, con el pulgar flotando sobre el botón de enviar, como un gatillo que no podía apretar. Sí, me arrepiento de no haber enviado ninguno. La rabia quería salir, pero el orgullo me frenaba. Cuando llegué a mi piso, estaba agotada y vacía. Me metí en la ducha con la ropa puesta y me senté en el suelo bajo el agua fría. Me quedé allí hasta que el agua salió helada y mi piel se arrugó. Luego me arrastré fuera y me desplomé en la alfombra del baño. Allí me encontraron mis padres. Mi madre me había llamado 1000 veces, y al no obtener respuesta, vinieron con su llave de repuesto. Me encontraron hecha un ovillo, con el rímel corrido por toda la cara. Pensaron que me había pasado algo terrible, y tenían razón, solo que no como ellos imaginaban. Me envolvieron en toallas y me sentaron en el sofá. Me costó hablar, pero se lo conté todo. El despacho, el beso, los 5 meses. La cara de mi padre se puso de un rojo peligroso. Mi madre repetía, no, no puede ser. La negación es hereditaria en mi familia. Mi padre juró que iría a arreglarlo, que era su forma de decir que quería darle un puñetazo a Javier. Mi madre le tomó la mano y dijo que ir a la cárcel no ayudaría. Ella entró en modo práctico, el que usa en las crisis. Llamó a los proveedores, canceló las reservas, empezó a hacer listas. Trabajaba con una eficiencia aterradora mientras yo temblaba. El anillo fue devuelto al día siguiente. No se lo di en persona. Lo metí en una cajita con una nota. Hemos terminado, y lo dejé al portero de su edificio. Me llamó 7 veces. Mandé todo al buzón de voz y borré los mensajes sin escucharlos. El impacto entre nuestros amigos fue el esperado de gente que ama el drama, pero odia la responsabilidad. Algunos me llamaron para apoyarme, diciendo que siempre notaron algo raro. Otros se mantuvieron neutrales, que es solo cobardía disfrazada.
Una amiga íntima me escribió: "No quiero meterme en esto", como si fuera una disputa por un aparcamiento y no mi vida desmoronándose. Lo peor fue descubrir cuánta gente había notado los gestos entre ellos y decidió no decirme nada. Siempre estaban flirteando, me dijo una conocida después. Pensábamos que era una broma inocente. Parece que el mundo entero vio el accidente a cámara lenta y pensó: esto no me incumbe. Un proveedor llamó a mi madre y mencionó que Sofía se había puesto en contacto para ajustar detalles, hablando de reutilizar decoraciones y mantener el estilo. Mi madre me lo contó como quien comenta el tiempo, y tuve que salir de la habitación antes de tirar algo contra la pared. La idea de que mi hermana estaba reciclando mis planes de boda me daba náuseas. Tuvimos una cena familiar en la que mi madre insistió para que habláramos las cosas. Mi padre apretaba el tenedor con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Yo miraba mi plato. Sofía entró con una mezcla de culpa y desafío insoportable. A mitad de la cena, dio un golpe en la mesa y dijo: esta vez, yo llegué primero, y de repente, soy la mala. Tú siempre lo has tenido todo, y yo solo servía para aplaudir desde fuera. La miré estupefacta. ¿Llegar primero para ti es acostarte con mi prometido?, dije. ¿Eso es lo que querías? ¿Ganar por fin? Mi madre empezó a llorar. Mi padre gritó. Sofía se fue. Me quedé pensando: así es como mi familia entiende el amor. Los meses siguientes fueron grises. Seguí con terapia porque llorar ante una extraña era mejor que hacerlo en el escritorio. Seguía sus perfiles en redes sociales, buscando fotos de ellos juntos, leyendo comentarios que los felicitaban como si fueran una pareja de cuento, y no dos personas que me habían pisoteado. Vi cómo hacían pública su relación discretamente. Me enteré de su boda civil no por mis padres, sino porque una vecina los etiquetó en una foto. Luego mi madre me llamó, con voz temblorosa, diciendo que no sabía que lo harían tan rápido y que les pidió que esperaran. La creí, pero el dolor no disminuyó. En el trabajo ya no podía fingir. Mi rendimiento cayó. Me derrumbé en el baño antes de una presentación importante y salí con los ojos rojos y la voz rota. El cliente eligió otra agencia. Mi jefa me llamó a su despacho para preguntarme si necesitaba una baja. Una noche, tras beberme una botella de vino sola, me di cuenta de que si me quedaba en Valencia, me marchitaría. Todo me recordaba a ellos. El restaurante de la propuesta, la calle donde mi hermana y yo nos hacíamos fotos fingiendo ser mejores amigas, el edificio de oficinas donde entré con bocadillos y salí con el corazón roto. Surgió una vacante en la delegación de mi empresa en Madrid, un puesto de más responsabilidad, más sueldo, lejos. Mi jefa lo mencionó con cautela. Cuando se lo dije a mi madre, me preguntó si huir solucionaría algo. «Seguirás teniendo esos recuerdos», dijo ella. «Sí, pero no me los cruzaré en el Mercadona», respondí. Fue suficiente. Solicité el puesto, me lo dieron. Empaqué mi vida en cajas y vi mi piso vacío. La noche antes de irme, abrí el perfil de mi hermana por última vez. Allí estaba ella, sonriendo con un vestido blanco que no era el que yo elegí, junto al hombre que todavía tenía esa expresión de suficiencia cuando me puso el anillo. Cerré la aplicación, apagué el móvil y me dije que esa versión de mi vida había muerto. Mudarse a Madrid fue como entrar en un mundo paralelo donde nadie sabía lo peor que me había pasado. Alquilé un piso cerca de la oficina, me volqué en el trabajo y sonreía cortésmente a quienes alababan mi dedicación. Hice amistad con una compañera de recursos humanos, Elena, que me invitó a un club de lectura para que no pasara los fines de semana sola. Puse una regla con mi madre: nada de noticias sobre Sofía a menos que fuera una emergencia real, nada de comentarios sobre lo felices que se veían. La primera vez que a mi madre se le escapó algo sobre un viaje que habían hecho, estallé. Le dije que no quería oír su nombre y colgué. Luego lloré en el suelo de la cocina porque odiaba hablarle así a mi madre, pero odiaba más saber de ellos. Bloqueé a mi hermana y a mi ex en todo, borré sus números. Les dije a los amigos comunes que si querían seguir en contacto conmigo, no podían mencionarlos. Algunos lo entendieron, otros dijeron que era una exagerada, y acabé cortando relación con ellos también. Fue un capítulo drástico, pero necesario. A veces, el pasado volvía sin avisar. Un día, una colega entró en una reunión oliendo a ese perfume floral, y el olor me transportó directo al momento en que olí la camisa de Javier. Tuve que salir de la sala y esconderme en el baño hasta que dejaron de temblarme las manos. Pasaron los meses. Mi terapeuta decía que estaba progresando. Yo sentía que solo estaba sobreviviendo. A los 4 meses de mudarme, la empresa me envió a una conferencia regional en Sevilla, el típico evento de conferencias sobre tendencias y networking. Fui porque era obligatorio. La primera noche hubo una cena organizada con asientos asignados.
Me tocó junto a un hombre que se presentó como analista de otra delegación, Alberto. No era despampanante ni buscaba ser el centro de atención como Javier. Era más tranquilo, observador. Me hizo preguntas reales y escuchó las respuestas. Me hizo reír un par de veces. De verdad. Al terminar la cena, me pidió mi tarjeta y dijo que me escribiría. Lo hizo. Empezamos a mandarnos mensajes sobre proyectos, ideas y tonterías de la oficina. Había calidez en sus mensajes y me esforcé por no analizarlo demasiado. Elena, de RRHH, se dio cuenta antes que yo. «¿Le gustas?», dijo un día. «Solo es amable», respondí. Unos meses después, me pidió cenar cuando viniera a Madrid por trabajo. Miré el mensaje 10 minutos antes de responder. Tenía el estómago revuelto. Quedamos en un sitio de tapas cerca de mi piso. Nada lujoso. La conversación fluyó. Hablamos de trabajo, de libros, de películas. De repente, hizo una pregunta inocente sobre si siempre había vivido en Valencia antes de Madrid. Fue algo normal. Él no sabía dónde estaba tocando. Sentí que me faltaba el aire. La habitación empezó a dar vueltas. Mis manos temblaban bajo la mesa. Intenté beber agua, pero el vaso chocaba contra mis dientes. «Oye», dijo él, dándose cuenta al instante. «¿Estás bien?». Intenté decir que sí, pero las palabras se atascaron. Tuve un ataque de pánico en pleno restaurante. Se me nubló la vista, me pitaban los oídos. Alberto no se asustó. No hizo una escena ni me presionó. Se inclinó, bajó la voz y dijo: «Respira conmigo. Inspira, expira. Concéntrate en mi voz». Contó las respiraciones hasta que me calmé. Me preguntó si quería irme. Pagó sin hacerme sentir culpable. Me acompañó al coche y me preguntó si me sentía segura conduciendo. Al día siguiente, envió flores a la oficina. No un ramo romántico cliché, sino una planta pequeña con una nota. Sin prisas. «Espero que estés mejor». Lo llamé esa noche y le conté toda la historia de Javier y Sofía. Se lo conté todo. El perfume, el pendiente, el beso en la oficina, la boda cancelada. Lloré mientras hablaba. Pedí perdón por llorar. Él escuchó. Luego me contó sobre su exmujer, sobre cómo ella lo dejó por un compañero de trabajo, sobre la humillación de entrar en la sala de café y notar cómo todos bajaban la voz. Había un consuelo doloroso en saber que alguien más entendía lo que era ser la última opción en una competencia que no sabías que existía. Lo nuestro creció despacio. Él no presionaba, no me bombardeaba a mensajes, pero era constante. Respetaba mis límites. Cuando me presentó a su hermana por videollamada, lo hizo de forma natural. Sin embargo, nada es simple. Un día, Alberto desapareció. Dejó de responder mensajes durante horas. Pasé de la irritación al pánico absoluto. Mi cerebro revivió el peor día de mi vida, convencido de que la historia se repetía. Cuando llamó por la noche, su voz sonaba agotada. Su madre había tenido que ser ingresada de urgencia en otra ciudad, y él se había ido en el primer vuelo. Se quedó sin batería y, en el caos, no pensó en pedir un cargador. Le dije que desaparecer sin avisar me hacía sentir fatal, que me devolvía a un lugar oscuro. Pensé que diría que era una exagerada. En cambio, se disculpó de corazón, dijo que lo entendía y que se esforzaría por comunicarse mejor, incluso en emergencias. Seguimos adelante. Al año de mudarme, me ascendieron a directora de departamento. Mi círculo social creció. Construí una vida que no giraba en torno a mi pasado. Mis padres me visitaron. Mi madre caminaba por mi piso moderno y evitaba comentar lo lejos que estaba del mar. Me preguntó por Alberto. Le gustaba. Mi padre parecía aliviado de que fuera alguien tranquilo y no un fantoche. Pero la sombra de Sofía seguía ahí. Mi madre soltaba de vez en cuando que mi hermana y Javier se habían comprado una casa grande o que habían hecho un viaje increíble. Yo la cortaba siempre. «No quiero saberlo». Finalmente lo entendió. Un viaje de fin de semana lo cambió todo. Alberto propuso ir a una zona de viñedos en La Rioja. Nos alojamos en una posada acogedora, hicimos catas. La segunda noche, en un jardín bajo guirnaldas de luces, él estaba más nervioso que nunca. Sacó un anillo. Me puse rígida. Por un momento volví a aquel restaurante frente al puerto, con el hombre que me prometía el mundo mientras mensajeaba a mi hermana. Luego miré a Alberto. Él no era Javier. Él me había sostenido en mis ataques de pánico, me había escuchado y pedía perdón cuando se equivocaba. Dije que sí. Fue una boda pequeña. Solo 30 personas. Amigos de Madrid, su hermana, mis padres. Sin espectáculos, solo votos reales, y una cena donde la gente hablaba de verdad. Mi madre insistió en que invitara a Sofía como gesto de buena voluntad. Envié la invitación, más por mantener la paz con mi padre que por otra cosa. Recibí una respuesta corta diciendo que estaba ocupada, pero que nos deseaba lo mejor.
Lo prefería así. Compramos una casita. La pintamos nosotros. Discutíamos por dónde poner los muebles y luego nos reíamos. Meses después de la boda, en una cena con colegas de Alberto, alguien mencionó un antiguo contrato que fue objeto de una competencia feroz en el sector hace años. Bromearon con que Alberto se lo robó a otro. Alberto se rió incómodo y cambió de tema. En el coche de vuelta, le pregunté. Él suspiró. «Sabes que este mundo es pequeño», dijo. «Ese contrato que gané, del que hablaban. Javier era quien lo llevaba en la otra empresa. Lo perdió frente a mí. Se lo había quitado limpiamente. Me quedé helada. No te lo dije porque no quería que nuestra relación se basara en que yo fui quien lo derrotó», explicó. «Quería que me eligieras por mí, no porque fuera el karma personificado. Lo entendí, pero discutimos. Le dije que ocultar cosas me hacía dudar. Fuimos a terapia de pareja un par de sesiones. Fue duro explicar a una extraña por qué nos afectaba algo que pasó antes de conocernos, pero ayudó. Acordamos transparencia total. Al mismo tiempo, empezamos a intentar tener hijos. No fue fácil. Meses de negativos. Cada vez se sentía como un fracaso, como si mi cuerpo estuviera perdiendo una partida. Un especialista me dijo que tenía una endometriosis leve. Era tratable, pero no sencillo. Mientras lidiábamos con eso, mi madre llamó una noche con una voz que me asustó. Llevaba meses con dolores y pérdida de peso, pero no quería preocuparnos. Tenía cáncer de páncreas en estado avanzado. Volé a Valencia con Alberto. Entrar en casa de mis padres fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo igual, pero mi madre se veía pequeña, apagada. Los médicos dijeron que no había cura, solo cuidados paliativos. Mi madre intentaba ser optimista. Bromeaba con su pérdida de peso. Por las noches, la oía llorar. Pedí una excedencia y me quedé allí. Alberto iba y venía cuando podía. Yo cocinaba sopas, ordenaba almohadas y escuchaba sus historias de siempre. Una tarde, me apretó la mano. «Me equivoqué con vosotras», dijo. «Pensé que hacía lo correcto, pero dejé pasar cosas que no debí. Debí protegerte mejor de tu hermana. No puedes arreglarlo ahora», dije. «Lo sé», susurró. «Pero necesito saber que cuando me vaya, intentaréis no odiaros». No podía prometérselo, así que dije, «Intentaré no dejar que el rencor gane». Fue lo más honesto que pude decir. Murió 3 días después de madrugada. Estábamos mi padre, Alberto, yo y Javier. El silencio en la habitación era absoluto. Mi padre emitió un sonido que nunca le había oído, una mezcla de llanto y rugido. Sentí que se rompía el último vínculo con mi antigua familia. Yo misma escribí a Sofía. «Mamá se ha ido. Estamos en casa». Llegó antes de lo esperado, con Javier. Abrazaron a mi padre. Ella me abrazó a mí, y mi cuerpo recordó por un segundo lo que era apoyarse en ella de niñas. Luego me aparté. Tuvimos que organizar todo. El ataúd, el tanatorio, las flores. El día del funeral llovía. La capilla estaba llena de vecinos y amigos. Me quedé cerca de mi padre. Sofía y Javier se sentaron unas filas atrás, acercándose luego para hablar con la gente. Oía los susurros. A la gente le encantan los escándalos antiguos. Una mujer que en su día apoyó a Javier se me acercó como si nada. Me dio el pésame y dijo que lo sentía, como si no me hubiera mandado aquel mensaje de no quiero meterme para luego ir a su boda. Sonreí y di las gracias. Un funeral no era el sitio para las confrontaciones que había imaginado. Sofía me pidió hablar a solas. No quería, pero mi padre nos miraba con ojos suplicantes. No quería una escena ante el ataúd de su mujer. Me llevó a una sala lateral y Javier la siguió, quedándose junto a la puerta de brazos cruzados. «¿Te ves cansada?», dijo ella con esa voz suave y falsa. «¿Te cuidas?» Me preocupaba que estuvieras sola. «No estoy sola», dije. «Tengo a mi marido, tengo mi vida». Ella miró mi anillo. «Ya lo sé, me refiero emocionalmente. Debe ser duro estar tan lejos». Sentí el viejo patrón. Ella arriba, yo abajo. Mi móvil vibró. Era Alberto. «Voy para allá. Te necesito». Cuando entró en la sala, fue directo a mí. Javier palideció al verlo. Parecía que había visto a un fantasma. «¿Os conocéis?», preguntó Sofía confundida. «Nos hemos cruzado», dijo Alberto tranquilo. «Hace años, por trabajo», añadió Javier carraspeando. «Estuvimos en el mismo proyecto en empresas distintas. Él me hundió la oferta». Alberto sonrió levemente. «Les presenté una estrategia mejor. Ellos eligieron». La tensión se cortaba con un cuchillo. Sofía se dio cuenta de que Alberto era el hombre que le había quitado a Javier el contrato del que él presumió durante meses. «La vida da vueltas», dije yo. Los rumores volaron. En el tanatorio, el aire cambió. La gente murmuraba. Mi padre, entre tanto estrés, se mareó y empezó a faltarle el aire.
Se puso pálido y se llevó la mano al pecho. Cundió el pánico. Llamaron a una ambulancia. Fue un ataque de ansiedad, no un infarto. Lo sentaron, le dieron agua y me quedé a su lado. Cuando todo se calmó, Sofía y yo nos quedamos solas un momento. Estaba aturdida. Realmente lo has conseguido, dijo. Tienes la carrera, los ascensos, el marido que gana los contratos, y tienes al hombre que yo deseaba tanto, que rompí a mi familia por él. ¿Cómo va lo vuestro?, pregunté. Vi cómo su máscara se agrietaba. En el velatorio, Javier bebió demasiado. Estaba en un rincón con la corbata floja y una risa estridente. Sofía estaba cerca, con aire resignado. Al día siguiente, en casa de mis padres, Sofía vino sola. Pidió hablar conmigo en mi antigua habitación. No soy feliz, soltó. Es controlador. Critica todo lo que hago. Controla mis gastos. Pero es él quien acumula deudas para mantener las apariencias. Estamos hundidos económicamente. Pero nadie lo sabe por su imagen. Me senté en la cama. Ya no veía a la chica que me quitó lo que era mío. Veía a una mujer atrapada en una vida de la que no sabía salir. He visto a un abogado. He firmado un contrato prematrimonial que no leí bien porque estaba obsesionada con casarme con él antes que tú. Si me voy, no tendré la casa. No tendré nada. Tendrás libertad, dije. Ella rió amargamente. Estarás encantada. El karma, ¿verdad? La miré unos segundos. No estoy encantada, pero tampoco lo siento por ti, respondí fría. Tomaste tu decisión sabiendo el precio. Destruiste nuestra familia, me humillaste y te lo llevaste sabiendo que era basura. Ahora quieres mi simpatía. Ella empezó a llorar, con esos sollozos que usaba de niña para llamar la atención. No me moví. Tengo que ayudar a papá, dije levantándome. Vete antes de que sea peor. ¿Así termina esto?, preguntó. ¿Has pasado de mí? Pasé de ti el día que entré en aquel despacho, dije. Mi madre quería que no nos odiáramos. Lo intento. Pero intentar no odiarte no significa que tengas que volver a mi vida. Salí de la habitación sin mirar atrás. Días después, volví a Madrid con una cajita de recuerdos de mi madre y una sensación de cierre inesperada. Semanas más tarde, cuando Alberto y yo íbamos a empezar con la reproducción asistida, mi regla no llegó. Me hice el test en el baño. Positivo. Me senté en el suelo riendo y llorando. Mi cuerpo decidió cooperar entre funerales y divorcios. Decírselo a Alberto fue felicidad pura. Se lo conté a mi padre y él lloró de alegría. No se lo dije a mi hermana. Nada de mensajes, nada a través de mi padre. Ella no formaría parte de esto. Mi padre se lo acabó soltando en una llamada. Ella me mandó un mensaje de felicitación. Me alegro por ti. Lo borré sin contestar. No la bloqueé. Eso sería darle importancia. Solo no respondí. Meses después, mi padre me dijo que Sofía y Javier se habían divorciado. Fue un proceso feo. Ella perdió la casa, dinero y amigos. Se mudó a un piso pequeño y buscó un trabajo normal. Mi padre esperaba que yo me ablandara. No lo hice. Deseaba tanto tenerlo, dije. Ahora sabe exactamente lo que vale. Ella intentó contactar conmigo varias veces ese año. Mensajes que nunca abrí. Una tarjeta de Navidad que tiré. Un intento de venir a casa de mi padre cuando yo estaba de visita. Salí por la puerta de atrás antes de que llegara. No hablamos, ni en festivos. Nunca. Mi padre preguntó si podría ver al bebé. La respuesta siempre fue no. Dejó de preguntar a la tercera vez. Ella no ve fotos. No sabe cómo se llama mi hijo. No es parte de esta historia. No hay redención para ella. Todavía me estremezco si huelo ese perfume floral, pero no por ella, sino por la mujer que fui, la que ignoraba su intuición. Esa mujer ya no existe. Confío en mi instinto. Si Javier y Sofía no hubieran dinamitado mi vida, quizá me habría casado con él. Habría tenido hijos con un hombre que me despreciaba y habría vivido intentando mantener una paz falsa. En lugar de eso, me mudé. Me rompí, me reconstruí y logré una vida que realmente me pertenece. Un trabajo que me he ganado. Un compañero que está ahí cuando me falta el aire. Las cicatrices están ahí. A veces sueño que entro en aquel despacho con los bocadillos. El perdón es para quienes quieren arreglar algo. Yo no quiero arreglar nada. Quiero que esa vida se quede muerta y enterrada. ¿Odio a mi hermana? No. El odio requiere una energía que ya no le doy. Siento indiferencia. Ella vive con sus decisiones, yo con las mías. La diferencia es que las mías me llevaron a la vida que quería y las suyas a un piso pequeño y un hombre que la trató como basura. Mi padre teme que si él muere, nos alejaremos del todo. Le dije la verdad. Si pasa algo, me encargaré de lo necesario, pero no tendré relación con ella. Hablaremos por abogados si hace falta.
Se puso triste, pero no discutió. Hay gente que dice que la familia es la familia. Yo digo que puedes ahogarte igual en sangre que en agua. No quiero ahogarme más por nadie. He elegido mi vida en tierra firme. No le mando nada a mi hermana. El silencio no es temporal, es el cimiento de mi nueva vida. Me basta con pasar el día sin pensar en ella. Alguna vez pasarán meses, alguna vez años. Ella es alguien que fue mi hermana y ahora es solo alguien que conocí y que tomó la peor decisión posible. Estoy ocupada amando a un hijo que sabrá que el amor no necesita pisotear a nadie para ser real. Estoy ocupada agradeciendo que mi peor noche no fuera mi final.